Hola. ¿Cómo están? Espero que de bienestar o de alegría. Hoy, sea el día que suba este vídeo, les traigo un tema muy interesante. Hablaremos de un grupo de los artrópodos muy llamativos y que, al día de hoy, causa discusiones científicas constantes. Las cuales están relacionadas con los mismos hexápodos. Pero no nos adelantemos. Como algunos se habrán dado cuenta y otros, hoy hablaremos en realidad ya se darán cuenta por la miniatura y título del vídeo, así que no sé por qué hago tanto misterio jaja. Bueno, hoy hablaremos nada más y menos que de los increíbles y fascinantes crustáceos. Sí, esos animales que no solo aportan biodiversidad en los ecosistemas marinos, sino que también son famosos en la industria de la gastronomía. En este vídeo veremos lo mismo que en los otros vídeos, que por cierto, si no han visto los demás vídeos, vayan a verlo. A mi consideración son muy buenos y además hay conceptos que mencionaré en este vídeo que los explico en otros vídeos, por ejemplo la taxonomía. Antes de entrar con toda la explicación de una simple pregunta. Me gustaría expresarme un poquito para simplemente agradecerle todo el apoyo que está recibiendo el canal. De verdad, aunque aún no haya llegado ni a los 1000 subs y ni siquiera he subido 5 vídeos largos, estoy muy emocionado como lentamente crece el canal. Desde el 2022 que comencé con la creación del proyecto hasta el día de hoy escribo este vídeo. Hemos crecido bastante y la verdad, no tengo muchas expresiones para simplemente agradecer su apoyo. En 2021 ya tenía la idea gracias a un canal que admiro mucho, Biología desde cero, fue en parte, gracias a él que me motivó a la creación del canal y a los primeros vídeos. Esto se mezcló con mi afición y fanatismo hacia los artrópodos y los animales. Y así nació inicialmente este canal. Este año conocí a otro creador de contenido de divulgación científica que me motivó a revivir este canal, S. Martínez. Ese me parece uno de los mejores creadores científicos, si de enseñar de forma divertida y entretenida se refiere, lo recomiendo mucho. En resumen, muchas gracias por todo su apoyo. No pensé en llegar a este punto tan rápido. Ahora sí, sin más relleno y tanta cháchara, comencemos con el vídeo. En este vídeo nos sumergiremos en las profundidades, caminaremos por las orillas y nos adentraremos en cuevas subterráneas para explorar uno de los grupos de animales más diversos, fascinantes y, a menudo, deliciosos del planeta. Sí, algunos son ricos jaja. Desde los minúsculos microscópicos que forman la base de la cadena alimentaria marina, hasta el majestuoso cangrejo araña gigante de Japón, estos artrópodos han conquistado prácticamente todos los hábitats acuáticos y algunos terrestres. Pero, ¿qué define realmente a un crustáceo? ¿Son solo los cangrejos y las langostas que conocemos? ¿Cómo se relacionan con los insectos y demás artrópodos? ¿Y cuántas especies existen realmente? Prepárense para una inmersión exhaustiva y sin precedentes en la biología, la historia y la asombrosa diversidad de los crustáceos. Vamos a desgranar su etimología, su compleja taxonomía, su morfología y hasta su anatomía interna. Prepárense, este vídeo puede ser el más largo que haya hecho, de verdad, hay mucho de qué hablar. Bueno, ¿por dónde comenzar? Los crustáceos son sin dudas, el grupo de los artrópodos más variados, complejos y más complicados de estudiar. Hay tanta variedad y complejidad. A menudo genera discusiones sobre su verdadera clasificación. La palabra crustáceo proviene del latín crustacea, que a su vez deriva de crusta, que significa costra o corteza, y el sufijo, aseum, que indica relación o naturaleza de algo. Literalmente, son los animales que tienen la naturaleza de una costra o que tienen corteza. Esta etimología es una referencia directa a su característica más evidente, el exoesqueleto duro y calcificado que los recubre y protege, su armadura natural. Como sabrán, los crustáceos son un subfilo dentro del gran filo Arthropoda. Se han descrito poco más de 67.000 especies y probablemente hayan muchas, pero muchas más por descubrir. Pero ¿cómo puede ser si en el vídeo los artrópodos menciono que son más de 41.000? Y es que ese es un problema cuando dices la cantidad de especies de un grupo y después vuelves a mencionar el grupo, el número puede haber aumentado un montón. Yo el vídeo ese lo subí en 2023, ya estamos terminando 2025. Tiempo pasó. Bueno, no importa, sigamos. Habitan generalmente en ambientes acuáticos. Son artrópodos que poseen un esqueleto externo de quitina, a menudo endurecido con carbonato de calcio, calcificación, que deben mudar periódicamente para crecer, un proceso llamado égdisis. Una característica distintiva es que sus apéndices, patas, antenas, etc., son típicamente birrámeos, es decir, divididos en dos ramas.
Aunque esta característica se ha modificado o perdido en muchos grupos, las antenas de los crustáceos son algo único. A diferencia de los insectos, que tienen un par, o los arácnidos, que directamente no tienen, los crustáceos poseen dos pares de antenas, anténulas y antenas, utilizadas para la percepción sensorial. La mayoría respira por branquias, ya que son predominantemente acuáticos. Su cuerpo se divide generalmente en tres regiones, aunque a menudo fusionadas. Céfalon, o sea la cabeza, con los dos pares de antenas, ojos y piezas bucales. Pererion, o sea el tórax, con apéndices locomotores, llamados periópodos. Pleón, o el abdomen, con apéndices natatorios, estos son conocidos como pleópodos. El tailson, conocido como la cola. En muchos casos, la cabeza y el tórax se fusionan para formar el cefalotórax, cubierto por un gran caparazón. Como mencionamos en el vídeo a modo introductorio de los artrópodos, los crustáceos se dividen en 10 clases, las cuales son Ostracoda, Remipedia, Malacostraca, Copepoda, Branchiopoda, Cepalocardia, Tecostraca, Tantulocárida, Mistacocárida y Ichtiostraca. Sí, son el subfilo con más clases y con diferencia. Los hexápodos solo tienen 4 clases, igual que los miriápodos. Los quelicerados tienen solo 3 clases. O sea, el subfilo crustáceo tiene 6 clases más que los otros grupos. Una verdadera locura, y se dan cuenta de la variedad de los crustáceos. Ahora me dedicaré a hablar cada una de las clases de forma breve. Bien. Primero comenzaremos con los ostrácodos. Los ostrácodos, clase Ostracoda, son crustáceos de tamaño generalmente muy reducido, a menudo microscópicos, normalmente entre 0,1 y 2 milímetros. Sí, existen artrópodos que necesitas un microscopio para poder verlos. Son caracterizados por tener un caparazón bivalvo porque se asemeja a una pequeña concha de molusco o semilla. Se les conoce comúnmente como camarones semilla o gambas mejillón. El caparazón es el rasgo más distintivo de estos crustáceos. El caparazón consiste en una valva derecha y otra izquierda, protege todo el cuerpo del animal y se cierra mediante un músculo aductor central. Valva básicamente es la pieza dura que se conecta a otra pieza de misma formación, con el fin de proteger al animal. La mayoría son diminutos, aunque algunas especies marinas de aguas profundas, como las del género Gigantocypris, pueden alcanzar tamaños gigantes de hasta 3,2 centímetros. Gigantes para su proporción, claramente, jaja. Son muy diversos y se encuentran en una amplia gama de ambientes acuáticos, incluyendo océanos, desde la superficie hasta profundidades de 7000 metros, aguas dulces, ríos, lagos, charcas, y, en raras ocasiones, ambientes terrestres húmedos como musgos. Sus hábitos alimenticios son variados. Pueden ser herbívoros, principalmente de algas, detritívoros, filtradores, carroñeros o depredadores. Un dato increíble es que algunas especies marinas son conocidas por su capacidad de producir luz. Este proceso se conoce como bioluminiscencia. Lo usan como mecanismo de defensa contra depredadores o para el apareamiento. Existen alrededor de 13.000 especies vivas conocidas y se estima que se han descrito unas 65.000 especies fósiles. Un montón de especies, nada mal para una clase no tan conocida. Esta clase solo consta con 4 órdenes, las cuales son Yodocophida, Cladocophida, Alocyprida y Podocophida. Ahora pasemos a otra clase. Remipedia. Los remipedios son una clase de crustáceos ciegos y primitivos que habitan en cuevas de agua salada, principalmente en el Caribe y Australia. Tienen un cuerpo alargado y segmentado, con múltiples pares de patas con forma de paleta que usan para nadar y moverse. Aunque son ciegos, poseen características únicas como la capacidad de inyectar veneno, son los únicos crustáceos venenosos conocidos, y tienen un desarrollo evolutivo que los conecta con otros artrópodos. Utilizan unas mandíbulas especiales, llamadas maxilas, para inyectar una sustancia a sus presas. Son hermafroditas, lo que significa que cada individuo tiene órganos reproductores masculinos y femeninos. Otra característica es que pasan por una etapa larval llamada nauplio antes de madurar. Esta clase consta en una sola orden, bueno, en realidad 2, pero una está extinta, así que no lo mencionaremos. La orden de Remipedia es Nertiopoda, la cual consta de 20 a 30 especies descritas. Una clase con muy pocas especies. Ahora pasemos a la clase más famosa y la más numerosa de los crustáceos. O sea Malacostraca.
Esta clase de crustáceos incluye a la mayoría de los crustáceos más conocidos, como los cangrejos, langostas, camarones y cochinillas de la humedad. Es el subgrupo más grande y diverso de crustáceos. Poseen un exoesqueleto quitinoso, que a menudo está calcificado y forma un caparazón protector. Sus cuerpos están segmentados, generalmente divididos en cabeza, tórax, a veces fusionado con la cabeza formando un cefalotórax, y abdomen. Apéndices articulados. Tienen apéndices, patas, antenas, etc., articulados, una característica clave de todos los artrópodos. La mayoría son acuáticos, predominando en ambientes marinos, pero también se encuentran en agua dulce y algunos han colonizado hábitats terrestres, como las cochinillas. Los malacostráceos tienen un papel vital en sus ecosistemas como depredadores y carroñeros, ayudando a eliminar la materia orgánica en descomposición del fondo marino y las costas. Además, son una fuente importante de alimento para peces, aves, mamíferos marinos y, en última instancia, para los humanos. La clase Malacostraca es muy diversa, con aproximadamente 420.000 especies agrupadas en hasta 15 órdenes. Los grupos más conocidos y con mayor número de especies son los decápodos, anfípodos, isópodos y eufausidos. Pero en este canal mencionaremos todas las órdenes. En total son 16 órdenes, excluyendo a 3 órdenes extintas. Y son Leptostraca, camarones primitivos con caparazón grande y bivalvo, Stomatoptera, grupo fascinante de crustáceos con visión y capacidades dignas de ficción, que por cierto, planeo hacer un video donde habla en profundidad de los camarones mantis, son verdaderamente increíbles. Anaspidacea, crustáceos de agua dulce en el hemisferio sur. Patinellaceae, crustáceos diminutos que viven en aguas subterráneas. Amípoda, anfípodos o pulgas de mar, comprimidos lateralmente. Cumácea, crustáceos marinos pequeños con caparazón inflado. Isópoda, isópodos, incluyendo cochinillas de la humedad, aplanados dorsoventralmente. Lopogastrida, crustáceos parecidos al krill que viven en aguas profundas. Mictácea, orden muy pequeña de crustáceos de cuevas marinas. Misida, misis o camarones opossum, con un marsupio para incubar crías. Spelaeogrypacea, orden extremadamente rara de crustáceos que habitan en cuevas. Tanaidaceae, pequeños crustáceos marinos con quela, o sea pinzas grandes. Thermosbaenaceae, crustáceos ciegos que viven en aguas termales o cuevas. Estigiomycida, orden que originalmente fueron agrupados a otra orden, pero en los últimos años se definió esta. Decápoda, cangrejos, langostas, camarones, etc. El grupo más numeroso, Eupausiacea, krill, crustáceos planctónicos vitales para los ecosistemas marinos. Finalmente terminamos con la clase Malacostraca. Hasta ahora solo vamos 3 de las 10 clases que componen el subfilo de los crustáceos. Les advertí que este grupo es muy variado, jaja. En fin, sigamos. La siguiente clase es Copepoda, copépodos. Los copépodos son un grupo de pequeños crustáceos acuáticos, en su mayoría microscópicos, que se encuentran entre los animales más abundantes de la Tierra. Forman una parte esencial del zooplancton. Zooplancton se refiere a que viven en columnas de millones de ejemplares juntos. Estos son cruciales para los ecosistemas marinos y de agua dulce. Viven tanto en ecosistemas de agua dulce, lagos, estanques, ríos, como salada, océanos, mares. Tienen cuerpos segmentados, a menudo cilíndricos, y poseen antenas prominentes y, a menudo, muy largas. Tienen un único ojo, conocido como ojo nauplio. Utilizan sus patas, e incluso partes de su boca y cola, para nadar y, a veces, saltar fuera del agua. Muchas especies se alimentan de fitoplancton, algas microscópicas, y materia orgánica en descomposición, convirtiendo la energía solar en alimento para niveles tróficos superiores. Los copépodos se clasifican actualmente en 10 órdenes reconocidas, y con un total de 13.000 especies. Las órdenes son: Platycopioida, considerados los copépodos más primitivos, son bentónicos, es decir que viven en el fondo marino. Calanoida, predominantemente planctónicos, son cruciales en la cadena alimentaria marina. Tienen antenas muy largas. Misobrioida, un orden pequeño, con especies que habitan principalmente en cuevas marinas, ambientes anquialinos, y aguas profundas. Canuelloida, mayormente bentónicos, aunque algunos se encuentran en sedimentos marinos y de estuarios. Estuario es una zona costera. Helioyoida, orden muy pequeño, con solo unas pocas especies conocidas que habitan en aguas subterráneas de Europa.
Arpacticoida, un grupo muy diverso, la mayoría son bentónicos o epibentónicos, o sea que viven sobre la superficie del sedimento en el fondo de un cuerpo de agua, como un río, lago u océano. Sigamos. Son comunes en sedimentos y algas. Algunos son de agua dulce. Mormonilloida, pequeño orden de copépodos marinos planctónicos o bentónicos. Kykloboida, incluyen especies planctónicas de agua dulce y marinas, así como formas parásitas y comensales. Tienen un cuerpo más robusto que los calanoida. El antiguo orden Poecilostomatoida ahora está incluido dentro de Kykloboida. Siponostomatoida, muchas especies de este orden son parásitas de peces y otros organismos acuáticos, caracterizadas por una boca en forma de sifón. Monstrilloida, especies con un ciclo de vida parasitario en su etapa juvenil, y de vida libre, pero sin aparato bucal funcional, en la etapa adulta. Chicos, digo sin temor a equivocarme que este vídeo es el que más me está costando en cuanto a investigación se refiere. Ya veremos cómo se ve en la edición, jaja. Bueno, en fin, ahora sigamos con la siguiente clase, ni siquiera vamos por la mitad, Dios. La cuarta clase mencionada es Branchiopoda, branquiópodos. Son una clase de crustáceos, en su mayoría de agua dulce y de tamaño pequeño y mediano, caracterizados por poseer branquias en sus apéndices, que a menudo tienen forma de lámina u hoja, las cuales se llaman filopodios. Estos apéndices también se utilizan para la locomoción y la alimentación por filtración. La mayoría vive en cuerpos de agua dulce continentales, como lagos, estanques y, notablemente, charcas temporales o efímeras, que carecen de peces depredadores. Algunas especies, como la Artemia salina, camarón de salmuera, se encuentran en aguas hipersalinas, y muy pocas en ambientes marinos. Su cuerpo puede tener o no caparazón, dependiendo del orden. Cuando está presente, puede ser ancho y poco profundo, como en los notostracos, o similar a un bivalvo, cubriendo el tronco, como en los cladóceros. Muchas especies nadan con el dorso hacia abajo, invertidos. Mueven rítmicamente sus apéndices para crear una corriente de agua que les permite filtrar partículas microscópicas de alimento, plancton y detritus, y obtener oxígeno a través de las branquias situadas en la base de estos apéndices. Esta clase consta con 9 órdenes y poco más de 1200 especies. Las órdenes son: Anostraca, estos son conocidos como los camarones hada. Crustáceos sin caparazón, de cuerpo alargado y con branquias en sus apéndices, que habitan principalmente en charcas temporales y aguas salinas interiores. Notostraca, estos se les conocen como los camarones renacuajo o trops. Poseen un caparazón grande en forma de escudo que cubre la cabeza y el tórax, con un largo abdomen segmentado. La Ebicaudata, conocidos como camarones almeja, poseen un caparazón bivalvo liso y sin líneas de crecimiento. Spiricaudata, se les conocen como camarones almeja con un caparazón bivalvo que presenta líneas de crecimiento conspicuas. Kyklesterida, orden monotípico, una sola especie, Kyklesteria islopi. Bien, ahora vamos a por la quinta clase de los crustáceos. La clase Cephalocárida, cefalocáridos, son una clase de crustáceos marinos muy pequeños, considerados primitivos, que habitan en el fondo del mar. Se les conoce comúnmente como camarones herradura, aunque no deben confundirse con los notostráceos, que también reciben este nombre común y que ya mencionamos antes. Son animales diminutos, miden generalmente entre 2 y 4 milímetros de largo. Su cuerpo es alargado y se divide en una cabeza cubierta por un escudo cefálico, un tórax con 8 segmentos y un abdomen con 11 segmentos que termina en un telso. Carecen de ojos visibles, probablemente debido a su hábitat natural fangoso. Poseen apéndices birrámeos, con 2 ramas, en el tórax, que utilizan para la locomoción y para crear corrientes de agua que les permiten alimentarse. A diferencia de la mayoría de los demás crustáceos adultos, su segundo par de antenas se encuentra detrás de la boca. Al igual que muchos crustáceos, son hermafroditas funcionales. Viven en todo tipo de sedimentos marinos, arena, barro, desde la zona intermareal hasta profundidades de 1500 metros. Se alimentan de detritos orgánicos, restos de plantas y animales muertos, que se filtran del agua. Aunque no lo crean, esta clase contiene una sola orden, sí una sola, ni 5, 9, 10 y nada. Una sola y es Brachípoda. Esta clase solo posee entre 10 a 12 especies. Muy poquitas. Bien. Ahora veremos una clase bastante peculiar. Unos animales que a primera vista no parecen crustáceos, pero lo son.
y estoy hablando de Tecostraca, Tecostráceos. Esta es una clase de crustáceos marinos que incluye a los conocidos percebes y bellotas de mar, así como a grupos menos conocidos como los ascotorácidos parásitos y los enigmáticos facetotectos. Los tecostráceos pasan por un ciclo de vida bastante complejo. Comienzan como larvas nadadora, oceanoutrios, luego se transforman en larvas cipris, cuya única función es buscar un lugar adecuado para fijarse. Y, una vez que encuentran ese lugar, adiós vida libre. Se cementan a una superficie, rocas, barcos, ballenas, tortugas, o incluso otros crustáceos, y pasan el resto de su vida allí, filtrando alimento con sus largas cirrípedas. Quizás los más conocidos son los Cirripedia, que incluyen a los percebes, los que parecen pequeños volcanes pegados a las rocas. Pero dentro de esta clase también hay grupos parasitarios que parasitan equinodermos y nidarios, y los Facetotecta, un grupo casi enigmático cuyas formas adultas ni siquiera se conocen, solo sus larvas. Todo un misterio de la biología marina. En total y en la actualidad, Tecostraca incluye unas 2200 especies vivas agrupadas en 10 órdenes. Sí, 10 órdenes, un montón para una clase de tan solo 2200 especies. Las cuales son Laurida, Dendrogastrida, Litogliptida, Cryptopiálida, Iblomorpa, Calanticomorpa, Verrucomorpa, Escalpellomorpa, Pollicipedomorpa y Balanomorpa fuana. Bueno, estos nombres sí que son difíciles. Nada que ver a las órdenes de los insectos que poseen nombres más sencillos. Bueno, antes de pasar al siguiente grupo de crustáceos, me gustaría agregar que la subclase Facetotectos, al día de hoy, son un misterio. Y literalmente, ya que no se sabe nada de su vida adulta, jamás se ha visto un ejemplar de este grupo, nunca se han captado. Sin dudas, todo un misterio de la biología marina y zoología. Los Tantulocáridas son una de las clases menos conocidas y más diminutas de los crustáceos. Son tan pequeños que muchos miden menos de 0,3 milímetros. Y lo más curioso, son parásitos obligados. Parasitizan principalmente a otros crustáceos como copépodos e isópodos. Lo que los vuelve únicos es su modo de crecimiento. Muchos adultos no mudan su cutícula, algo extremadamente raro en artrópodos. Su ciclo de vida también es peculiar, con larvas que llevan un pequeño tantrum, una especie de escudo cefálico que usan para adherirse a sus hospedadores. Actualmente se conocen menos de 40 especies, distribuidas en una sola orden viva, Tantulocaridida. Es un grupo pequeño, misterioso y lleno de preguntas sin responder. Literalmente no tienen orden, solo tiene como 5 familias. Bien, ahora pasemos a la siguiente clase de los crustáceos. O sea, Mystacocárida. Esta es una clase igual de pequeña y extraña. Los mistacocáridos son crustáceos diminutos, generalmente de 0,5 milímetros, que habitan exclusivamente en playas marinas, entre los granos de arena húmedos. Este tipo de hábitat se llama intersticial, y está lleno de criaturas microscópicas que pasan desapercibidas para nosotros. Su cuerpo es alargado, dividido claramente en cabeza, tórax y abdomen, con apéndices simples, no birráneos. Son muy activos, moviéndose entre los espacios del sedimento. Se conocen alrededor de 13 especies en una sola orden, Mystacocáridida. Como ven, muchas clases de crustáceos solo tienen unas pocas especies, pero aún así representan linajes evolutivos enteros muy importantes para entender la historia del subfilo. Y ya, eso es todo, jaja. Ahora pasemos a la última clase de los crustáceos. Una muy peculiar e interesante. Ichthyostrakha, una clase que contiene 2 subclases con un total de 5 órdenes. Los pentastómidos, también llamados gusanos lengua, son un grupo extremadamente peculiar. Tienen forma vermiforme, parecen gusanos, pero son crustáceos. Sí, su apariencia engaña. Son parásitos obligados del sistema respiratorio de vertebrados, especialmente reptiles. Tienen una boca rodeada de 4 ganchos con los que se aferran a sus hospedadores. Su ciclo de vida suele involucrar a 2 hospedadores y sus larvas se parecen más a un alien que a un crustáceo típico. Por otro lado, tenemos los Branchiura, conocidos como piojos de peces. Son ectoparásitos aplanados que se adhieren a la piel, agallas o aletas de los peces, alimentándose de mucosidad o sangre. Poseen ventosas circulares y un aparato bucal perforador, lo que los convierte en parásitos altamente especializados.
En conjunto, la clase Ichthyostrakha incluye unas 250 especies entre ambos grupos. Y sí, son crustáceos, aunque no lo parezcan. Ya terminamos de mencionar a todas las clases de los crustáceos. Como vieron, fue un viaje muy largo y se demostró la enorme diversidad de este subfilo. Los crustáceos no solo son uno de los grupos de animales más diversos del planeta, sino también uno de los más ecológicamente indispensables. Sin ellos, literalmente los ecosistemas acuáticos colapsarían, y una gran parte de la vida marina como la conocemos dejaría de existir. Su importancia abarca desde funciones microscópicas hasta roles fundamentales en la estructura de océanos y ríos. Muchos crustáceos cumplen funciones de remoción de desechos, actuando como verdaderos barrenderos ecológicos. Los isópodos, anfípodos, cangrejos y camarones detritívoros reciclan la materia orgánica en descomposición, liberando nutrientes esenciales que vuelven al sistema y permiten el crecimiento de algas, plantas y microorganismos. Otros, como ciertos copépodos y krill, participan en el transporte de carbono. A través de su alimentación, muda y desechos, movilizan carbono desde la superficie hacia el fondo marino, formando parte de la llamada bomba biológica de carbono, crucial en la regulación climática global. Los crustáceos pequeños son pilares de las redes tróficas. Los copépodos, por ejemplo, son probablemente los animales más abundantes del planeta y constituyen la principal fuente de alimento para peces, cetáceos, himnos y aves marinas. El krill antártico sostiene ecosistemas enteros. Sin krill no existirían las grandes poblaciones de ballenas, pingüinos o focas. Al mismo tiempo, los camarones y anfípodos son esenciales para peces comerciales como merluzas, salmónidos y sardinas. Algunos crustáceos actúan como auténticos ingenieros del ecosistema. Al excavar galerías, mezclar sedimentos o remover materia orgánica, especies como cangrejos violinistas, camarones excavadores, cangrejos fantasmas oxigenan los fondos, permiten que otros organismos se establezcan y mantienen los ecosistemas estables. Los crustáceos responden rápidamente a la contaminación, cambios de temperatura y pérdida de oxígeno. Por eso, muchos grupos son usados como bioindicadores, permitiendo evaluar la salud de los ambientes acuáticos. La desaparición local de ciertos copépodos o anfípodos suele ser la primera señal de que un ecosistema se está degradando. Desde tiempos prehistóricos, los crustáceos han sido fuente de alimento para la humanidad. Hoy, representan una de las industrias pesqueras más importantes del planeta, con impactos económicos, sociales y culturales que se extienden en todo el mundo. La pesca y acuicultura de crustáceos mueve miles de millones de dólares anuales. Los camarones marinos y de agua dulce encabezan la producción, seguidos por cangrejos, langostas y centollas. Estos animales son esenciales para la economía de cientos de miles de familias en América, Europa, África y Asia. La langosta, por ejemplo, es uno de los productos marinos con mayor valor comercial, alcanzando precios extremadamente altos en mercados internacionales. Los crustáceos forman parte de innumerables cocinas tradicionales, por ejemplo en Asia. Comen gambas en curry, tempura, krill deshidratado. En Europa, paellas, bisques, pastas y cangrejos de río. En América, centolla patagónica, camarón del Pacífico, langosta del Caribe. Y en África, cangrejos de manglar, camarón en recetas costeras. Además, especies de agua dulce como el cangrejo señal o el cangrejo de río europeo son protagonistas de festivales y tradiciones locales. Aunque son alimentos muy apreciados, algunos crustáceos pueden acumular toxinas producidas por algas nocivas, metales pesados, bacterias si no se conservan adecuadamente. Por eso, es fundamental asegurar su correcta manipulación y cocción. Ahora veremos un tema algo complejo de estudiar, debido a que son animales invertebrados y la mayoría de los crustáceos son diminutos, y estoy hablando de su anatomía interna. Y es que detrás de su exoesqueleto duro, los crustáceos esconden un sistema interno complejo y sorprendente, perfectamente adaptado a la vida acuática, y en algunos casos, terrestre. Un sistema circulatorio. Los crustáceos poseen un sistema circulatorio abierto, donde la hemolinfa baña directamente los órganos internos. La mayoría tiene un corazón dorsal que impulsa la hemolinfa a través de vasos simples. En grupos grandes, como cangrejos y langostas, existen corazones accesorios que distribuyen la hemolinfa a patas y branquias. La hemolinfa contiene hemocianina, una proteína azulada rica en cobre que transporta oxígeno. Si no se acuerdan qué es la hemolinfa, pues vayan a repasar, no mentira. Básicamente es como la sangre, pero que solo los artrópodos poseen. Es un análogo o líquido circulatorio.
2. Sistema respiratorio. En general, los crustáceos respiran por branquias, en marinos y dulceacuícolas. Pulmones modificados, en cangrejos terrestres. Intercambio cutáneo, en especies muy pequeñas. Las branquias se ventilan gracias al movimiento de las patas o del maxilípedo, generando corrientes de agua constantes. 3. Sistema digestivo. Típicamente presentan boca con mandíbulas, estómago cardíaco, donde se tritura el alimento. Estómago pilórico, para filtrado. Hepatopáncreas, órgano clave que produce enzimas digestivas y almacena nutrientes. Intestino llano. Este sistema es muy eficiente, adaptado tanto para dietas carnívoras como detritívoras o filtradoras. 4. Sistema excretor. Los órganos excretores principales son las glándulas antenales o glándulas verdes. Estos órganos eliminan desechos y regulan la salinidad interna, esencial para las especies que viven en agua dulce, donde deben evitar que el agua ingrese por ósmosis. 5. El sistema nervioso es de tipo ganglionar, compuesto por cerebro tripartito, proto, deuto y tritocerebro, un cordón nervioso ventral y ganglios torácicos y abdominales. En cuanto a sentidos, estos artrópodos poseen ojos compuestos con cientos o miles de omatidios. Omatidios son esos hexágonos que se ven en el globo ocular de muchos artrópodos. Antenas increíblemente sensibles a sustancias químicas. Estatocistos que detectan equilibrio y gravedad. Como pueden intuir, los estatocistos son órganos basados en el equilibrio que poseen muchos artrópodos. Poseen percepciones táctiles finísimas, especialmente en decápodos. Bueno, ya dimos un paseo algo rápido en la anatomía interna de estos increíbles. Pero ahora pasemos a un tema pero muy sorprendente. Un tema que cuando lo estudié por primera vez me voló la cabeza y no exagero. Es algo que se descubrió recientemente y podría cambiar toda la clasificación de los artrópodos tal y como la conocemos. ¿Pero de qué estás hablando? Estoy hablando del mismísimo Pancrustácea. La clasificación tradicional separaba a insectos y crustáceos como grupos distintos dentro de los artrópodos. No obstante, la biología molecular y la filogenia moderna revelaron algo inesperado. Los insectos descienden de los crustáceos. Esto llevó a la creación del clado Pancrustácea, que agrupa crustáceos más insectos más colémbolos y otros hexápodos. Pero esperen un poco. ¿Qué carajo es un clado? Un clado es un grupo que incluye a un ancestro común y todos sus descendientes. Es la forma más precisa y moderna de clasificar seres vivos. Por ejemplo, aves es un clado que incluye a los dinosaurios terópodos, que dieron origen a las aves actuales. Bien, pero hay otro término que también falta por explicar. ¿Qué es la filogenia? La filogenia estudia las relaciones evolutivas entre organismos usando anatomía, genética, fósiles, desarrollo embrionario. Su objetivo es reconstruir el árbol de la vida. Y a diferencia de la tradicional taxonomía, esta posee una diferencia muy marcada debido a que se basan en estudios moleculares. ¿Por qué Pancrustácea es tan revolucionario? Lo que pasa es que los estudios genéticos y morfológicos mostraron que los insectos comparten un ancestro reciente con los crustáceos. Las mandíbulas, la cutícula y la muda son homólogas. La arquitectura del sistema nervioso es similar y hasta comparten genes OX exclusivos. Esto último es una locura. Que compartan genes exclusivos demuestran que tienen un parentesco evolutivo. Una verdadera locura. Esto nos dice que en realidad, los insectos son crustáceos terrestres altamente modificados. Y eso implica que los crustáceos clásicos no son un clado real, sino que es un grupo parafilético, ya que excluye a los insectos, que forman parte del linaje. Pancrustácea corrige esto, unificando ambos grupos. Pero ¿cómo cambia la clasificación entonces? La taxonomía desde siempre nos ha dicho que la clasificación consta de artrópodos divididos por 4 subfilos: crustáceos, miriápodos, hexápodos y quelicerados. Pero la filogenia moderna nos dice que los artrópodos se dividen en solo 3 grupos: quelicerados, miriápodos y Pancrustácea. Esto reescribe por completo la evolución de los artrópodos. Los crustáceos son muchísimo más que camarones, cangrejos y langostas. Son una prueba viviente de lo lejos que puede llegar la evolución cuando combina tiempo, diversidad y adaptación extrema. Desde los microscópicos copépodos que sostienen a los océanos enteros, hasta los titanes acorazados como los cangrejos gigantes, este grupo ha conquistado cada rincón del planeta. Mares polares, arrecifes tropicales, lagos, ríos, cavernas, e incluso la tierra firme.
Exploramos sus características generales, sus increíbles formas de vida, sus ciclos biológicos, su anatomía interna, su impacto ecológico y económico, y hasta cómo la filogenia moderna cambió para siempre nuestra forma de clasificarlos. Porque sí. Descubrir que los insectos descienden de los crustáceos nos muestra que la vida es mucho más compleja y sorprendente de lo que la antigua clasificación hacía parecer. Y cuando sumamos todas estas piezas, entendemos algo fundamental. Los crustáceos no son solo un grupo más de animales. Son uno de los engranajes centrales de la biosfera. Y sin ellos, gran parte de la vida en la Tierra simplemente no sería posible. Se esconden bajo rocas, en grietas profundas, en hojas de manglar, en la superficie del plancton, en lagunas, en cuevas, en el fondo de mares abisales y aún así, cada día seguimos descubriendo nuevas especies. La historia de los crustáceos es la historia de la resiliencia, la especialización, la innovación biológica y el éxito evolutivo. Así que la próxima vez que veas un cangrejo corriendo por la playa, un camarón limpiador en un acuario, o incluso un insecto volando, recordad que detrás de esos pequeños cuerpos hay millones de años de adaptación y una historia evolutiva compartida. Algo que me fascina y me encanta. Los artrópodos. Una de las grandes motivaciones para crear el canal es mi fanatismo hacia los artrópodos. Bueno, chao.